comienza Red Más Noticias. Conmoción en Bogotá por el asesinato del notario José Francisco Barona. Es que su muerte ya se convirtió en una tragedia familiar. Su hermano, Andrés Barona, de profesión abogado, fue asesinado hace 4 meses en el mismo sector, en Normandía, en donde ahora este notario pues también fue asesinado. Las hipótesis más fuertes apuntan a que puede tratarse de una posible causa de ajuste de cuentas. Como José Francisco Barona fue identificado el notario 76, asesinado en las últimas horas en un nuevo caso de sicariato en Bogotá. Según las autoridades, hombres en moto llegaron a este punto en la avenida Boyacá, a pocos metros de la notaría 76 en el barrio Normandía, y le propinaron varios disparos al funcionario. En horas de la noche en la localidad de Engativá se tiene conocimiento por parte de una llamada que recibe el cuadrante de unos disparos que se realizan cuadras más adelante donde ellos se encontraban. De forma inmediata el personal del modelo acude a este sitio y observa allí un cuerpo sin vida. Barona murió en el sitio de manera instantánea, mientras que los presuntos asesinos huyeron hacia el sur de la ciudad por la avenida Boyacá. Muy cerca de allí, el pasado 29 de marzo, el abogado Andrés Felipe Barona, hermano del notario, fue asesinado. Informamos a toda la ciudadanía que se ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento de este lamentable hecho. Las autoridades abrieron una investigación para establecer las causas del asesinato. Por ahora se descarta que se trate de un intento de atraco, ya que la víctima tenía sus pertenencias. Y mucha atención, de ahora en adelante todos los domingos va a regir el pico y placa en la autopista sur, esto a la altura del municipio de Soacha, para entrar a Bogotá. La medida pretende descongestionar este corredor que presenta alta afluencia de vehículos de manera constante. Empieza a regir este 17 de julio, este domingo que viene. Desde este domingo 17 de julio empezará a operar la restricción de pico y placa para los vehículos particulares que transitan por Autopista Sur a la altura del municipio de Soacha. Entre las 12 del día y las 5 de la tarde solo podrán movilizarse los carros de placa par 0, 2, 4, 6 y 8, y de 5 de la tarde a 10 de la noche el turno será para los carros con placa impar 1, 3, 5, 7 y 9. Después de las 10 de la noche, todos los vehículos podrán movilizarse. En los días domingo, seguido de lunes festivo, este pico y placa no estará vigente. Los lunes festivos, la restricción sufrirá un cambio. Dejará de terminar a las 8 de la noche e irá hasta las 10 de la noche. Solo por ese domingo, los comparendos serán pedagógicos. De acuerdo con la alcaldía del municipio, los domingos se han contabilizado hasta 80.000 vehículos en la Autosur a su paso por Soacha. El ministro de Defensa, Diego Molano, hoy hizo una rendición de cuentas. Dijo que el jefe de las FARC, de las disidencias de las FARC, Iván Márquez, está en Venezuela, está vivo, está herido y lo están atendiendo en una clínica de Caracas y que está siendo protegido por tropas de Nicolás Maduro. Dice el ministro de Defensa que se basa en informaciones de fuentes de inteligencia de los dos lados de la frontera. Las autoridades aún siguen a la espera del reconocimiento de los cuerpos de guerrilleros tras la operación en la que cayeron 11 disidentes de las FARC en Caquetá, en donde las fuerzas militares tenían como objetivo primordial a alias Iván Mordisco. Medicina Legal aún realiza las autopsias para el reconocimiento, así lo señaló el ministro de Defensa. Era el único cabecilla principal y grande que estaba en Colombia, y inmediatamente tengamos alguna información respecto a los resultados que se están haciendo por parte de las autoridades, será informado al país. Mientras tanto, siguen las versiones sobre Iván Márquez dirigidas a que no murió en el ataque en territorio venezolano. Molano dijo que el video que dio a conocer la guerrilla es verídico y que Iván Márquez actualmente continúa en territorio venezolano. Que está siendo protegido por el régimen de Maduro y que está en un hospital en Caracas. Es la información que tenemos. Cualquier otra indagación o información adicional pues será comunicada a la opinión pública. Sobre los voceros que aparecieron justo en ese video, Molano dio a conocer la identidad de estos. La identificación que se hizo del video
que fue presentado, se evidencia que hay segundos y terceros cabecillas de la segunda Marquetalia, uno de ellos el hijo de Marulanda. Inteligencia Militar sigue tratando de establecer más detalles de la permanencia de Márquez en Venezuela. Sicarios acabaron con la vida de Jesse Marcel Arrigo, un ciudadano canadiense de 32 años que se encontraba en un reconocido restaurante de Medellín en el que departía con otro extranjero. Al restaurante, ubicado en la avenida Las Palmas, llegaron dos sujetos. Entraron al lugar y sin mediar palabra le propinaron varios disparos, acabando con su vida de forma inmediata. Los asesinos huyeron en moto. Las autoridades revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad de ese lugar para identificar a los responsables. Estas dos personas emprendieron la fuga en dos motocicletas del lugar de los hechos. Ya ubicamos una motocicleta, ya está esta motocicleta inmovilizada, lo que nos va a permitir esclarecer a la menor brevedad posible este caso que se presenta aquí en la ciudad de Medellín. Hoy se conoció que hay una nueva persona muerta por cuenta del incendio en el pabellón octavo de la cárcel Tuluá. Ya con esta información son 55 los muertos. Sus familiares anunciaron un proceso legal conjunto en contra del IMPEC, con el que buscan esclarecer si hubo algún tipo de omisión para atender esta tragedia. Con la esperanza de conocer todos los detalles del incendio ocurrido en el pabellón 8 de la cárcel de Tuluá, varias familias de los fallecidos han iniciado un proceso legal en contra del IMPEC. Una demanda contra el Estado en la que estamos representando a la familia, una demanda contra el IMPEC, contra el establecimiento carcelario, contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario IMPEC, que era la entidad encargada de este establecimiento carcelario de la ciudad de Tuluá y que lamentablemente presentó unas fallas que son muy claras y muy concretas en todo este proceso. Aseguran que aquella madrugada del 28 de junio no se contaba con las medidas necesarias para atender la totalidad de la emergencia. Que los extintores no se encontraban en aptas condiciones de funcionamiento, no pudieron ser operados y fue una de las causas por las cuales este incendio pues tomó esta dimensión. Una de las razones que impulsó a los familiares a tomar esta decisión fue la reciente muerte de Johan Arenas en el Hospital Departamental de Tuluá. Un muchacho de 20 años de edad. Además, tengo que informar que 15 personas ya han sido dadas de alta en mejor estado general y que permanecemos todavía con 8 reclusos. De los que han regresado hay algunos que siguen en observación dentro de sanidad, en una sala especial de observación, y 2 están con seguimiento especial. Los demás ya fueron reincorporados, reintegrados a sus respectivas pabellones o celdas. Con la muerte de Johan ya son 55 las víctimas mortales de aquel incendio que ha enlutado a Tuluá y a todo el Valle del Cauca. 3 civiles intentaron robar el arma de dotación a un soldado de la Segunda Brigada del Ejército que se encontraba prestando su turno de centinela en un puesto de seguridad del batallón militar en Barranquilla. El uniformado resultó herido. El hecho se registró en la canalización del arroyo que cruza el batallón de policía militar número 2, donde funciona la Segunda Brigada del Ejército. Allí se encontraba el soldado identificado como Enrique Niebles, prestando su turno de centinela en un puesto de seguridad cuando una mujer llamó su atención. El uniformado se acercó y en ese momento fue interceptado por 2 hombres, quienes lo hirieron en su pierna izquierda. Inmediatamente fue auxiliado por sus compañeros y trasladado a una clínica del norte de Barranquilla. 2 personas que querían hacerse con el arma del centinela y el centinela estaba descuidado. Pero eso no debe ocurrir en situaciones de protocolos de seguridad normal. Lo que hay es que ajustar el protocolo y asegurarse que estén haciendo las cosas bien. Tras el hecho, uniformados del Ejército y de la Policía Metropolitana cerraron las vías de los barrios aledaños al batallón para adelantar la búsqueda de los responsables del atentado sin obtener resultados. Continuamos nosotros trabajando conjuntamente con nuestra policía, con nuestra fiscalía para determinar quiénes son los actores de este hecho y poder dar con el paradero de ellos. El dispositivo fue ampliado y estamos verificando esta situación con cámaras para dar con el paradero de estos delincuentes. El alcalde Jaime Pumarejo hizo un llamado de atención a la Segunda Brigada por este hecho y aseguró que se trató de un descuido y una falla en los protocolos y les pidió salir a las calles a brindarle seguridad y tranquilidad a la gente. Que salgan a la calle a patrullar a los barrios aledaños, que presten seguridad en su entorno, que sean buenos vecinos. No nos sirven ahí encerrados y mucho menos nos sirven encerrados durmiendo una siesta o descuidándose cuando no deben.
Esta es la segunda vez en menos de 3 meses que desconocidos violan la seguridad del batallón. El anterior hecho se registró el pasado 4 de mayo en horas de la madrugada, cuando 2 hombres golpearon a un soldado que estaba de guardia y le robaron su fusil de dotación. En ese momento, hombres del ejército lograron capturar a uno de los sujetos y recuperar el arma. Un soldado fue asesinado en Chogorodó, en Antioquia, luego de un hostigamiento en el Urabá antioqueño. Los responsables, el Clan del Golfo. El soldado se llamaba Miguel Ángel Palacios. Nuestra solidaridad con su familia. Él se encontraba junto con otros uniformados realizando desplazamientos terrestres, movimiento de tropa, cuando fueron atacados por ráfagas de fusil. 4 soldados más resultaron heridos. Los llevaron a un centro médico para ser atendidos. El ejército está reforzando la presencia en la zona. Cancelan las corralejas en 3 municipios del Atlántico. Los alcaldes de Usucuarí, Caterine Pasos, Sabana Larga, Tomás Guardiola y Santo Tomás decidieron no realizar las corralejas en el marco de las fiestas patronales que se van a llevar a cabo en estas poblaciones. Los mandatarios dijeron que no fue una decisión fácil de tomar, ya que estos eventos generan un importante movimiento en la economía de sus localidades. Sin embargo, consideran que debe prevalecer la sensatez, el respeto por la vida humana y el bienestar de los animales. La gobernadora del departamento, Elsa Noguera, respaldó la decisión y aseguró que las corralejas serán reemplazadas por actividades culturales. La cultura, las tradiciones tienen que ir cambiando hacia un mundo moderno que hoy ha entendido que la vida humana es lo más sagrado y que tenemos que respetar. Es realmente cruel lo que ocurre con los animales y no podemos divertirnos con la crueldad con unos animales. La Fiscalía rastrea el patrimonio del empresario Carlos Matos. Con la autorización de un juez, están tratando de determinar el número y avalúo de todos los bienes que tiene el empresario. Él está detenido por el escándalo de Hyundai. Las autoridades quieren saber si Matos incurrió en enriquecimiento ilícito durante el proceso de soborno a funcionarios y empleados de la rama judicial. Y hay una buena noticia para contar esta noche. Bogotá fue seleccionada por la prestigiosa revista Time como uno de los 50 mejores lugares para visitar en el mundo. En el selecto grupo aparecen ciudades tan importantes y reconocidas como Seúl, Miami, Toronto, Doha y Marsella. Según Time, Bogotá se ganó el puesto por sus avances en modalidad sostenible e infraestructura para bicicletas. Este medio de comunicación resaltó que en la capital se han añadido 52 millas de carriles para ciclistas a las 370 existentes. Buena noticia. Y otra buena noticia, pero en Cali, porque habilitaron 3 puntos fijos de vacunación contra COVID-19. Si usted vive en Cali y no se ha vacunado, hay 3 puntos más. Esto para tratar de enfrentar este quinto pico de la pandemia. Estos puntos habían sido cerrados ante la baja afluencia de personas, pero por cuenta de esta arremetida del virus, siguen subiendo las cifras, fueron reabiertos. Están ubicados en zonas estratégicas de la ciudad, en el Estadio Pascual Guerrero, en Calima y en la avenida Paso Ancho. Tener puntos de vacunación, espero tener 3, así sea con un equipo para ir mirando y evaluando cuál es la respuesta de la comunidad. Vamos a tener 3 puntos alrededor de Cali, 77% de coberturas de vacunación con segundas dosis, 44-45% de coberturas con terceras dosis, 7% de coberturas con cuartas dosis. ¿Dónde nos hace falta fortalecer la vacunación en los menores de 30 años? Y seguimos hablando de salud. En la 7ª versión de Meditech, la Feria Internacional de la Salud en Corferias, Claro Colombia, de la mano de Compensar, presentaron las nuevas alternativas que brindarán a los usuarios en materia de telemedicina. Con la llegada de la pandemia, la utilización de nuevos recursos digitales para gestionar consultas médicas aumentó considerablemente, una práctica que impacta de manera positiva a los pacientes. En un conversatorio, Claro Colombia y la EPS Compensar presentaron su proyecto conjunto frente a grandes representantes de la medicina en América Latina. Se trata de una IPS digital para facilitar consultas y otras necesidades en el sector salud desde la virtualidad. Pues realmente la IPS digital es una parte de todo el proceso de prestación que lo que busca es brindar todos los 4 momentos de verdad de los usuarios en términos de transacción, educación, prestación y evaluación. Lo que buscamos es
seguir de la mano con nuestro principio o nuestros principios y lograr llevar un bienestar integral a nuestros usuarios, pero en el tema digital. Además de la participación con la IPS Digital, Claro Colombia seguirá enfatizando en sus avances de telemedicina, en monitoreos a pacientes crónicos desde esta misma plataforma, además de Customer Journey de pacientes y analítica de datos. Claro es el habilitador tecnológico. Nosotros nos sentamos con la clínica, con la EPS, entendemos su problema y juntos co-creamos una solución para que resuelvan esa situación que tienen. Claro Colombia mantiene un compromiso con la salud del país, mientras que la programación del Congreso de Hospitales que tiene lugar en el marco de Meditech estará disponible en su página web www.feriameditech.com. Desde Miami, en los Estados Unidos, el presidente Iván Duque dio un parte de tranquilidad a los empresarios que están allá. Aseguró que un cambio de gobierno en Colombia no puede ser considerado un patrón de terror, tal cual lo dijo. Dijo que Colombia es un país pro empresa y lo que se ha construido se debe conservar. Tenemos que defender lo construido en los últimos 4 años y hoy Colombia es un país próspero de América Latina, tiene una democracia estable y seguimos teniendo instituciones muy fuertes. Entonces, cuando yo oigo a la gente decir que se quiere marchar, le digo, oiga, no se vaya, no lo haga. Y la mejor forma de decirlo es decir, mire, yo no me voy a ir del país, yo me quedo en Colombia. Es mi país, es el país que amo y yo seguiré acogiendo las causas en las que creo y yo debo transmitirle ese mensaje a todos los colombianos. Por falta de garantías, el sindicato del SENA se retiró de la mesa de empalme con el gobierno entrante. Así lo dieron a conocer en una carta dirigida al presidente electo, a Gustavo Petro. Aleida Murillo Granados y Juan Pablo Montero, voceros del sindicato del SENA, en ese empalme exponen en la misiva sus diferencias con el plan de gobierno del líder del pacto histórico y las reformas que preparan en materia de educación superior y acceso al trabajo. No obstante, su principal crítica está en la propuesta de pasar a la entidad del Ministerio del Trabajo al de Educación. Lo consideran una apuesta equivocada y que va en contra de la juventud y la clase trabajadora colombiana. Adicionalmente, señalan 7 contradicciones en las que, según ellos, ha caído el equipo de empalme, entre ellas la inflación de metas de cobertura en educación superior. Alfonso Prada, el coordinador del equipo de empalme del Ministerio del Interior de Petro, se refirió a la polémica por la extensión del periodo de la Junta Directiva de Ecopetrol y a la fuerte respuesta del presidente electo. Dijo, no es correcto tomar decisiones en medio de un cambio de gobierno. De tal manera que poner obstáculos a ese diseño constitucional, a ese diseño administrativo, es un mensaje que no es bueno para Ecopetrol, no es bueno para el país, pero sobre todo no es bueno ni para la democracia ni para el Estado de Derecho. El llamado es a que estemos tranquilos, a que hagamos este tránsito como quisiéramos hacerlo, un tránsito hacia un cambio responsable, requiere madurez del gobierno entrante, pero también mucha del gobierno saliente. Y la Comisión de la Verdad le entregó al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el informe final sobre el conflicto armado en Colombia. El padre Francisco de Rú, quien viajó a Nueva York a presentar el texto al jefe de ese organismo multilateral, pidió a la comunidad internacional que los apoyen en las recomendaciones hechas al Estado colombiano para no repetir el ciclo de violencia en nuestro país. Este jueves, mañana, Guterres socializará el informe ante el Consejo de Seguridad de la ONU. La empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá le está exigiendo a la Petar Salitre, que es la planta de tratamiento del agua, que ésta sea entregada en su totalidad, pero sin deficiencias, sin daños, por parte del contratista. Dice el acueducto que hay equipos en mal estado que pueden poner en riesgo la operación. El contratista se defiende. Dice que toda la planta está en buen estado y que está asegurada. Por orden judicial, desde el 16 de diciembre del año pasado, la empresa de acueducto de Bogotá asumió la operación de la Petar Salitre. Hoy, la gerente aseguró que hay fallas graves en algunos equipos y que la operación de toda la planta estaría en riesgo. Donde vemos con preocupación que algunos están fallando o presentan fallas reiteradas, otros nunca han entrado en operación. Sin embargo, el consorcio CEPS, que opera la planta bajo la supervisión de la CAR, asegura que el complejo, avaluado en 1,3 billones de pesos, está debidamente asegurado.
¿Qué está ocultando la empresa de acueducto que recibió la información no solo en un cuarto que se entregó en custodia el 12 de septiembre, sino que fue recibida la documentación en un acta que reposa en los archivos del expediente judicial firmada por los mismos funcionarios de la empresa de acueducto el día 15 de diciembre del año 2021. El contratista incluso manifestó casos de sabotaje que han puesto en peligro la operación. Se encuentra una varilla de manera atípica que alteró y dañó el equipo. Sin embargo, la empresa alemana corrió con todo el tema de garantía, lo dejó en el informe, lo expuso y sus testimonios fueron parte de las inspecciones judiciales. El acueducto aseguró que ha realizado más de 825 mantenimientos preventivos. Hay un riesgo evidentemente operativo sobre los equipos principales y críticos, porque en la medida que fallen o continúen fallando de manera reiterada, pues o se deberá incluir en riesgos, en costos adicionales en temas de reposición, que nuevamente consideramos que es el contratista quien los debe asumir. En septiembre terminará el contrato de construcción de la Petar Salitre. Vientos de la tormenta perfecta, dicen los expertos. La inflación en los Estados Unidos se disparó en junio, alcanzó un nuevo máximo histórico. Últimamente estamos hablando de máximos históricos todos los días. Llegó al 9.1% interanual. Es el más alto registrado en los últimos 40 años, Ana María. Giovanni, buenas noches. Pues en el lapso inmediatamente anterior a este, en mayo de 2022, ya se había situado en un 8.6%. Con esta situación se proyecta que la Reserva Federal aliste una nueva subida de las tasas. La inflación interanual en Estados Unidos creció al 9.1%. Se trata de la mayor en 40 años, impulsada por los precios récord de la gasolina, llevando además al desplome de las acciones en Wall Street, convirtiéndose en el aumento más rápido desde noviembre de 1981. Una cifra que señala un fuerte aumento más rápido de lo esperado en el índice de precios al consumidor en comparación con mayo, e impulsado por los aumentos en los precios de la gasolina, que en junio subió en 11.2%. Los precios de los alimentos, vivienda y automóviles subieron también en junio. La inflación ha llevado a la Reserva Federal a sucesivas subidas de tipos de interés que podrían aumentar para contener la escalada de los precios. Una situación que limita además el poder adquisitivo de los estadounidenses. El alza de la inflación representa una amenaza para el crecimiento, ya que el consumo es el motor principal de la más grande economía del mundo. Y en Texas se filtraron las imágenes de la escuela primaria Robb del momento exacto en el que el asesino entró al colegio y perpetró la masacre. Un video desgarrador que filtró el medio local Austin American Statesman. Los padres de familia manifestaron ya su indignación por la filtración de estas imágenes sensibles que van a ver a continuación. 77 minutos de terror, aterrador y desgarrador. Así entró Salvador Ramos, el asesino de la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, donde asesinó a 19 niños y 2 maestras el pasado 24 de mayo. Eran las 11:33 de la mañana cuando el atacante entró por esta puerta principal, sin ningún tipo de control, resistencia o vigilancia, llevando su rifle de asalto AR-15, caminando tranquilamente por los pasillos de la primaria. Un niño que sale del baño desde la distancia se percata de lo que está pasando y corre en busca de un refugio. Estas ráfagas se escuchan en uno de los salones durante 2 minutos y medio, más de 100 ráfagas contra los niños de segundo, tercero y cuarto grado, no mayores a 10 años, en su salón de clases. 11:35 de la mañana, la misma cámara de seguridad capta la llegada de los primeros 6 oficiales, 2 de ellos movilizándose hacia el fondo del pasillo, mientras los demás se organizan a los lados.
Una vez más se escucha una nueva ráfaga. Los agentes salen corriendo dando marcha atrás. Un minuto después llegan refuerzos, escudos, rifles, cascos y hombres. Casi una hora después de que Salvador Ramos disparara indiscriminadamente contra los niños, empiezan a movilizarse los oficiales por el pasillo. Estas imágenes fueron publicadas editadas cuando los legisladores de Texas que investigan la masacre se alistan para publicar nuevos hallazgos y las imágenes de cámaras corporales. Of course it is. It is absolutely clear. Por supuesto que lo es. Está absolutamente claro que la policía tuvo que haber entrado allí de inmediato y los más de 70 minutos que esperaron. Es desgarrador y creo que es indefendible. La comunidad está indignada con razón y tiene que haber una transparencia real y una rendición de cuentas real por lo que sucedió. A las 12:50, Salvador Ramos fue abatido. Avanzan las investigaciones en medio del dolor y la cuestionada respuesta de las autoridades en medio de la masacre. La frustración que todos estamos sintiendo, especialmente la comunidad, en cuanto a por qué las fuerzas del orden no intervinieron de inmediato. Necesitamos una responsabilidad real y necesitamos transparencia en términos de lo que sucedió y por qué. Los padres de familia piden desesperadamente que este tipo de masacres se detengan y la venta de armas de asalto llegue a su fin. Le hice una promesa a mi hija mientras ella yacía en una losa fría. Recogí la sábana que envolvía su cuerpo y vi sus heridas que traspasaron su corazón. Mi niña luchó y luchó hasta que no pudo más. Estamos aquí para ayudar a prohibir las armas de asalto. Sri Lanka se sume nuevamente en el caos tras la huida del país de su presidente en pleno estallido social. El mandatario, quien había prometido renunciar hoy, este miércoles, designó al primer ministro como presidente interino. Horas después, los manifestantes se tomaron la oficina del político. Días después de que miles de personas en Sri Lanka tomaran por la fuerza la residencia presidencial, el presidente del país, Gotabaya Rajapaksa, huyó antes de ejecutar su prometida renuncia, sumiendo nuevamente al país en el caos. El mandatario se marchó en un avión de la Fuerza Aérea Nacional junto a su esposa y 2 guardaespaldas rumbo a la ciudad de Male, la capital de Maldivas. Horas después, la casa del primer ministro, quien fue nombrado como presidente interino, fue tomada por los manifestantes. Aunque tomamos medidas para elegir un presidente, algunos grupos en la lucha planearon asaltar la oficina del primer ministro, rodear la casa del comandante de la Fuerza Aérea porque proporcionó un avión para que el presidente viajara a Maldiva, también a rodear la casa del comandante del ejército y del comandante de la marina. Eso fue un intento de tomar el poder. Las autoridades declararon el estado de emergencia. Sin embargo, los manifestantes que piden la renuncia del presidente interino continuaron desafiando a la policía, que intentó controlarlos con gases lacrimógenos y cañones de agua. Debido a la situación actual, las fuerzas de seguridad me aconsejaron declarar el estado de emergencia e imponer el toque de queda. Por lo tanto, ahora estoy implementando tanto el estado de emergencia como el toque de queda. Debemos derrotar esta amenaza fascista. Sri Lanka, una isla ubicada al sur de India, enfrenta la peor crisis económica y política de su historia. Un 70% de los hogares ha reducido su consumo de alimentos en los últimos 2 años. La inflación llevó a que en un año se duplicara el precio de los productos básicos, sumado a la escasez de combustible y electricidad. Y delegaciones de Ucrania y Rusia se reunieron en Turquía por primera vez desde el 29 de marzo para hablar sobre la exportación de granos. Con la ONU como mediadora, ambas partes intentan romper el bloqueo de las exportaciones de granos por el Mar Negro, que hizo disparar los precios y además el aumento del riesgo de hambruna en varios países. Al menos 20 millones de toneladas de cereales y semillas de girasol no han podido salir a los mercados internacionales. El secretario general de la ONU aseguró que espera un acuerdo final la próxima semana, cuando se llevarán a cabo nuevas discusiones. El presidente de Ucrania, por su lado, señala que hubo algunos avances.
El éxito de esta historia es necesario no solo para nuestro estado, sino, sin exagerar, para todo el mundo. Si se le puede eliminar la amenaza rusa a la navegación en el Mar Negro, se aliviará la amenaza mundial de una crisis alimentaria. La delegación ucraniana me ha informado que hay un proceso. En los próximos días acordaremos los detalles con el secretario general de la ONU. Y el presidente Joe Biden inició en Israel su primera gira como mandatario por Oriente Medio. El presidente participó en Jerusalén en un acto conmemorativo del Holocausto tras asistir a una exhibición de los sistemas de defensa antimisiles cerca de Tel Aviv. Ahí reafirmó el apoyo inquebrantable de Washington a Israel, que definió como un importante aliado. Biden aseguró además que no descarta hacer uso de la fuerza para impedir que Irán adquiera un arma nuclear. Me enorgullece decir que nuestra relación con el Estado de Israel es más profunda y fuerte que nunca. Con esta visita estamos fortaleciendo nuestras conexiones aún más. Seguiremos avanzando en la integración de Israel en la región. Ampliaremos las formas emergentes y el compromiso. Hay conmoción en Brasil después de conocerse el caso de una mujer embarazada quien fue violada por el anestesiólogo mientras estaba inconsciente. Se trata del médico Giovanni Quintela, de 32 años, quien fue arrestado por abusar sexualmente de la mujer cuando estaba bajo los efectos de la anestesia mientras se le practicaba una cesárea. El hombre fue grabado por sus compañeros, quienes ya sospechaban que abusaba de sus pacientes, pues está utilizando más anestesia de la necesaria. Europa se enfrenta a una fuerte ola de calor, es la segunda en lo que va de este mes en España, Francia y Portugal, los países más afectados que han registrado fuertes incendios debido a las altas temperaturas que, según expertos, ya son el producto del cambio climático. La ola de calor en Europa puede llevar a temperaturas de hasta 45 grados centígrados. Ya se registran incendios forestales en España, Francia y Portugal. El fuego no está bajo control. La situación no es favorable. El fuego creció rápidamente por las condiciones climáticas muy secas. Esta nueva ola azota una gran parte de Europa, especialmente en la península ibérica, por lo que los gobiernos trabajan en planes de contingencia para emergencias nacionales por la ola de calor, que podría incluso llevar a cierres de colegios, y advierten sobre los riesgos para la salud. Con 42 grados en el sur de Francia, no cesan los incendios forestales ya asociados al cambio climático que sigue afectando a Europa. Las personas en zonas aledañas a las zonas afectadas siguen evacuando. Tengo mucho miedo, aunque ahora creo que en esta zona no corro tanto peligro y hasta tengo que aguantar hasta el final, mantener la calma. Calculan que la situación puede extenderse hasta por más de 10 días. Se quemaron 400 o 500 fardos de paja. Ahora hay que comprar paja para darle a los animales. Toda una vida trabajando para esto. En Londres se activó la alerta de emergencia por clima severo e instan a los ciudadanos a limitar su consumo de agua ante el riesgo de escasez. Desde Washington, María Molina. Nos vamos para Washington. Hay noticia que tiene que ver con Colombia. Una mujer de 47 años, un niño de 7, familiares, ambos colombianos, murieron hoy luego de que su bote se volcara en el río Hudson, ahí muy cerca, en Nueva York, en la zona turística al lado de Manhattan. En el barco viajaban además 12 personas más. Todos eran parte de la misma familia, rentaron un bote, se volteó y 2 murieron. Las autoridades están investigando qué fue lo que causó que el bote diera la vuelta. María Molina, desde Washington, ¿qué más se sabe de este trágico accidente? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una verdadera tragedia la que enluta hoy a una familia en Nueva York, una familia colombiana en Nueva York. Es el fallecimiento de un niño de 7 años, Julián Vázquez, y de su tía Lindelia Vázquez, de 47. Ellos iban en un barco con el resto de la familia en el río Hudson de Nueva York cuando esta embarcación se volcó y estas 2 personas perdieron la vida. Pues las autoridades de Nueva York dicen que atendieron inmediatamente la emergencia. Sin embargo, cuando llegaron al lugar del siniestro, pues fue imposible hallarlas con vidas. 2 personas más resultaron heridas en este accidente que aún
se sigue investigando. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, lamentó lo sucedido a través de su cuenta de Twitter. Mi corazón se rompe por todos los involucrados en el trágico accidente de navegación de hoy. Se perdieron 2 vidas, incluida la de un niño de 7 años. Este es un momento devastador para sus familias y nuestra ciudad. Estoy agradecido con los socorristas que se apresuraron a ayudar a rescatar a otras 11 personas. Las causas del accidente se desconocen, pero todo apunta a que fue eso, un accidente. Se habla de las malas condiciones meteorológicas y de un posible sobrecupo. Esta familia había alquilado un bote ayer en la ciudad de Nueva York para salir en un paseo familiar y pues lo que se conoce hasta el momento es que es una familia muy unida, que por supuesto hoy está pasando por unos momentos increíblemente difíciles con el fallecimiento de este niño, de Julián Vázquez y de Lindelia Vázquez, de 47 años. También se conoce sobre esta familia que es muy unida y muy trabajadora, como muchos otros colombianos. Son inmigrantes que llegaron sin mucho capital hace unos años a Nueva York y que se fueron abriendo un camino en la zona de Elizabeth, Nueva Jersey. Por eso, hoy en esta comunidad, no solamente en la familia, sino en la comunidad, hay un gran luto por esta tragedia sucedida. Las autoridades dicen que llegaron inmediatamente al lugar, pero que desafortunadamente fue imposible encontrar con vida a este niño colombiano, Julián Vázquez, y a su familiar, Lindelia Vázquez, de 47. Por lo pronto, las causas del accidente se siguen investigando. Giovanni, nos volvemos a ver en el día de mañana desde Washington. La noticia tiene que ver con una propuesta que está haciendo el gobierno entrante. Quiere poner en marcha un plan de retorno voluntario para los venezolanos que están en Colombia desde la crisis provocada por Chávez y Maduro. La cifra, ahora se las voy a contar, es bastante grande. Lo que dicen es que con el restablecimiento de las relaciones que se van a dar después del 7 de agosto, cuando asuma el mandato Gustavo Petro, podrían incentivar a esa población migrante venezolana que está en Colombia para que se regrese a su país. Paula, ¿cuántos venezolanos hay en Colombia en este momento? Bueno, Giovanni, pues le voy a contar las cifras del DANE a febrero del 2022, que como usted ya adelantaba, pues da cuenta de un número bastante abultado de migrantes venezolanos que están aquí en territorio colombiano. Mire, las tenemos acá. Estas, como les decía, son las cifras del DANE para febrero de 2022. 2.207.990 migrantes venezolanos. Y también les vamos a decir pues en qué zonas del país se encuentra la mayoría de ellos. En los primeros 5 lugares aparece en primer lugar Bogotá con 534.630. Estamos hablando del 24% de ese total. Le sigue Norte de Santander con 315.210. Luego viene el departamento de Antioquia con 210.566. El Atlántico en cuarto lugar con 183.560 y cierra este top de las primeras 5 departamentos donde hay más migrantes venezolanos, el Valle del Cauca, con 154.777. Esta, repetimos, la cifra del DANE, que es una de las entidades que se encarga de hacer esta medición para febrero del 2022. Pero si hablamos de lo que está pasando más recientemente con Migración Colombia, pues esta cifra de 2.207.990 ya ha subido un poco más y estaríamos sobrepasando los 2.300.000. Pero con respecto a esta propuesta que hace el gobierno entrante, hablamos con Daniel Rojas, quien es el coordinador nacional del Emparme por parte del gobierno Petro, y él nos entregó detalles acerca de lo que contemplaría ese plan de retorno voluntario. A través de un proceso voluntario, el gobierno del presidente electo Gustavo Petro buscará el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el vecino país de Venezuela y con ello el retorno de más de 2.3 millones de venezolanos que se encuentran en Colombia. Constituimos el programa de gobierno, es que deseamos que pueda haber un retorno voluntario de la mayor cantidad o la cantidad de migrantes venezolanos a su país de origen en la forma en la que ellos puedan dignamente retornar a su país. Es de recordar que Nicolás Maduro no estará en el acto de posesión del presidente electo Gustavo Petro, pero este anunció que luego de su posesión se reunirá con la Asamblea Nacional de Venezuela en busca de restablecer las relaciones. El restablecimiento de relaciones entre dos países históricamente hermanos, pues permitiría ese retorno voluntario. Recientemente el gobierno de Iván Duque conmemoró el primer aniversario del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, beneficio que fue otorgado por el gobierno colombiano para los migrantes de Venezuela.
Muy bien, retorno voluntario es lo que se está proponiendo en este momento de parte del presidente electo, Gustavo Petro, o por lo menos es lo que nos ha dicho el jefe del empalme acerca de esa intención. La gran pregunta es si una mejoría gradual de las relaciones entre los dos países, si una mejoría gradual de las relaciones entre los dos gobiernos, verdaderamente facilita el retorno voluntario de estos más de 2.200.000. Acuérdense de la cifra que nos está dando Paula ahora, que si uno agarra los números de Migración Colombia puede llegar a 2.300.000. Pues yo francamente creo que no. Es decir, los venezolanos que están en Colombia en este momento, que son un poco más del 30% de los 6 millones de venezolanos que han abandonado su país en los últimos años, no están en Colombia por las malas relaciones o inexistentes entre Nicolás Maduro e Iván Duque. No están en Colombia por eso. Están en Colombia porque los expulsó la pobreza, porque los expulsó la mala situación económica, porque los expulsó, como ustedes ven en las imágenes, la mala situación social. El que se vayan restableciendo las relaciones paulatinamente entre Colombia y Venezuela, algo que yo personalmente creo que es necesario para regularizar el comercio, para tener relaciones consulares, para beneficio de las poblaciones de uno y otro país que están al lado y lado de la frontera, pero el que se vayan regularizando esas relaciones, insisto, no mejora la situación intrínseca de los venezolanos en su propio país, no mejora la situación de empleo, no mejora la situación de provisión de bienes básicos y mucho menos de oportunidades de prosperidad. Por lo tanto, creo yo que esa propuesta voluntaria no debería funcionar mucho, salvo que, y aquí viene la parte más delicada de esa iniciativa, si es que se termina cristalizando, salvo que desde Colombia se les empiecen a desmontar algunos de los beneficios que han tenido. Habrá gente en sus casas que dice, no, pues es que no habría que darles beneficios. Obviamente es gente que viene en situación crítica, en situación infame. El Estatuto de Protección Temporal, que fue uno de los avances importantes que logró en términos de política migratoria el gobierno de Iván Duque, lo que garantiza es que haya 10 años para que se regularicen los que llegan a Colombia y que todos estén en condición de regulares, es decir, que no haya gente que no se pueda contar para tener beneficios de salud, para tener servicios de educación, para poder cuidar a la primera infancia. Si nosotros empezamos a retirar lentamente esas ayudas, vuelve y se desregulariza, y me perdonarán la expresión, los migrantes venezolanos, pero ni crean que por eso se van a devolver a un país que los terminó expulsando en condiciones infames, como ven ustedes en las imágenes, algo que va a ser muy difícil de revertir. Paula, le quiero preguntar por el caso del cantante de música popular, el señor Burbano, Freddy Burbano. Un choque y una persona que falleció, una niña de apenas 21 años. ¿Qué pasó con él? ¿Quedó en libertad o sigue todavía detenido? Sí, señor, quedó en libertad. Este caso ha sido súper mediático, muy seguido por las personas, pues por cuenta de quien está ahí involucrado. Quedó en libertad después de que la fiscalía, o mejor, que la jueza considerara que la fiscalía no había presentado los argumentos ni las pruebas suficientes para que se le dictara medida de aseguramiento. En libertad quedó el reconocido cantante Freddy Burbano, quien es señalado por la Fiscalía de ser el responsable de la muerte de la joven Karen Molina, de 22 años, en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del sábado 9 de julio. Esto dijo Burbano al salir de la URI de Puente Aranda. Nada se hizo con ninguna mala intención. Un abrazo muy especial a toda la familia. Para la jueza, los argumentos expuestos por la Fiscalía para que se dictara la medida de aseguramiento son débiles, toda vez que no se demostró la participación del imputado en los hechos. Tampoco se pudo probar que Burbano se constituyera en un peligro para la comunidad o que fuera a evadir el proceso en su contra. La jueza tuvo en cuenta en su exposición el testimonio de la patrullera de tránsito que atendió la emergencia. ¿Ella qué dice? Que le siente un aliento alcohólico. Él no se deja hacer la prueba de alcoholemia. La familia de Karen criticó el papel de la Fiscalía en el caso. Aseguraron que tomarán acciones legales para ser parte del proceso. No tuvieron tampoco cómo argumentar y sí dejaron que esta persona salga a las calles y vuelvan entonces en 4 o 5 años, que ya haya pasado todo, entonces vuelva a ser de las suyas. La Fiscalía, por su parte, apeló la decisión y se mantiene en que las huellas del frenado del carro que manejaba Burbano demuestran exceso de velocidad y que además se encontró una lata de cerveza en el vehículo. Plata en este momento es lo de menos. Si estaban diciendo que de pronto un tema de plata va a restaurar a mi hermana, eso es cero.
¿sí? En este momento lo que queremos es justicia con base al tema de mi hermana. El artista continuará vinculado a la investigación, pero sin ir a la cárcel. Y hablemos de economía. Estados Unidos enfrenta su mayor índice de inflación interanual en 40 años, 9.1%. En ese país están por las nubes los precios del combustible, de los alimentos y de la vivienda. La inflación interanual en Estados Unidos creció al 9.1%. Se trata de la mayor en 40 años, impulsada por los precios récord de la gasolina, llevando además al desplome de las acciones en Wall Street, convirtiéndose en el aumento más rápido desde noviembre de 1981. Una cifra que señala un fuerte aumento más rápido de lo esperado en el índice de precios al consumidor en comparación con mayo, e impulsado por los aumentos en los precios de la gasolina, que en junio subió en 11.2%. Los precios de los alimentos, vivienda y automóviles subieron también en junio. La inflación ha llevado a la Reserva Federal a sucesivas subidas de tipos de interés que podrían aumentar para contener la escalada de los precios. Una situación que limita además el poder adquisitivo de los estadounidenses. El alza de la inflación representa una amenaza para el crecimiento, ya que el consumo es el motor principal de la más grande economía del mundo. Y con el aumento de la inflación en los Estados Unidos, pues está creciendo el temor de que el precio del dólar tenga un repunte más elevado del que hemos visto aquí en Colombia en los últimos 8 días. Además de un eventual aumento en las tasas de interés que podría aplicar eventualmente el Banco de la República. Los economistas a diario hacen recomendaciones para que el nuevo gobierno tome medidas que no asusten a los mercados internacionales. Después de la tormenta no llegó la calma. Los efectos de la pandemia, la guerra Rusia-Ucrania y la crisis en las cadenas de suministro se siguen sintiendo en la economía mundial. Este miércoles la inflación de Estados Unidos llegó al 9,1%. Es una mala noticia desde el punto de vista de las expectativas y muestra que este proceso inflacionario, que es un fenómeno global, ha venido golpeando de manera importante en general. Una de las medidas que tomaría la Reserva Federal, el Banco Central de ese país, para hacerle frente al fenómeno inflacionario sería el aumento en las tasas de interés, un golpe que sin duda se sentiría en Colombia. Hay que atajar el problema de la inflación. Ese es el objetivo fundamental de una subida de tasas de interés. ¿Eso qué impacto tiene en el bolsillo de los hogares? Obviamente esto impacta el costo del endeudamiento de los hogares y las empresas. Advierten los economistas que el Banco de la República de nuestro país tomaría el mismo ejemplo. Nos moveríamos de un 7,50% a un 9%. Tenemos, por supuesto, el argumento que acabamos de mencionar, unas tasas a nivel externo más altas, pero también a nivel local estamos viendo una inflación que continúa presionando a nivel local al consumidor. El aumento de las tasas en Estados Unidos también generaría el traslado de capitales, que provocaría un aumento del dólar, incluso mayor al que hemos visto estos últimos días, que ha rondado los 4.600 pesos. La caída del precio del petróleo, que ya está en niveles incluso inferiores a los $100 por barril, la depreciación de nuestra moneda, producto justamente de estos fenómenos de volatilidad externa, los fenómenos locales relacionados con el riesgo fiscal. En Colombia, no olvidemos, el año pasado perdimos el grado de inversión para la nación a raíz de ese mayor riesgo fiscal del aumento de la deuda pública. Con estas medidas para frenar la inflación que afectan el consumo y la inversión, crece el temor por una recesión que podría traducirse en menos demandas de materias primas. Cuando cae la actividad económica en Estados Unidos y ese país entra en recesión, eso tiene implicaciones muy importantes desde el punto de vista de la economía mundial y en particular para Colombia desde el punto de vista de nuestras exportaciones. Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial, así que una caída de la actividad económica de ese país implicará eventualmente una menor demanda por parte de nuestros productos de exportación, incluyendo el petróleo, pero también las flores y otros productos que exportamos. Con estos riesgos globales, algunos países serán perdedores y otros ganadores. Para que Colombia salga airosa, los economistas le recomiendan al nuevo gobierno mucha cautela, porque el panorama internacional es más complicado, así que esas expectativas de un aumento muy grande del gasto público probablemente no se van a poder cumplir. Segundo, la discusión de una reforma tributaria va a ser importante para estabilizar justamente las finanzas públicas del país.
Y tercero, un plan de choque para el empleo, porque infortunadamente Colombia viene creciendo muy bien, pero el desempleo sigue estando por encima del 10%. Continuar manteniendo esas políticas pro mercado, seguir manteniendo los precios de las materias primas, que en estos momentos están en niveles positivos, a pesar de que han retrocedido en las últimas jornadas, seguir contando en nuestra canasta exportadora con bienes o materias primas que siguen siendo muy queridos por el mundo en estos momentos. Y por supuesto, pues continuar atrayendo la inversión, que es una de las políticas más importantes que puede tener un gobierno. Los economistas también apuntan a un desaceleramiento en la economía de Colombia, que puede verse reflejado en la cifra de crecimiento a final de este segundo semestre del año. La lupa en Red Más. Bueno, y a propósito de todos estos temas, por cuenta del alza del dólar que se ha registrado en las últimas semanas, hoy le ponemos la lupa al control de cambio, una medida que han aplicado algunos países para mitigar los efectos del incremento en la divisa, pero que para los economistas resulta agresiva y poco efectiva. El control de cambios es una política que han implementado los gobiernos en el afán de hacerle frente a la devaluación de la moneda local ante las dinámicas económicas mundiales. Ejemplo, si un inversionista compra títulos del gobierno o tiene inversiones en Colombia, debe quedarse por lo menos unos 6 meses con la inversión para poder sacar el dinero, poder comprar los dólares y vender los pesos, o poner impuestos a las salidas de capitales. Esas son unas medidas mucho más fuertes para desincentivar esa salida de monedas. Para los economistas resulta una política poco efectiva. Nadie es más grande que el mercado. Cuando el mercado está necesitado de dólares porque percibe unos riesgos locales o unos riesgos conexos a nivel internacional, esas medidas pueden ser muy eficientes y pueden generar más nerviosismo. Argentina es uno de los países que desde el año pasado implementó un estricto control de cambios para hacerle frente a la devaluación de su moneda frente al dólar. Pero el remedio resultó peor que la enfermedad y los efectos de la medida se están sintiendo en las calles, donde ha estallado una crisis social y política que tiene contra las cuerdas al actual presidente Alberto Fernández. Tenía 2 tipos de cambios, 2 tipos de dólar, el dólar blue, un dólar para importadores, otro dólar para exportadores, otro precio de dólar para transacciones financieras, y eso empezó a generar presiones en un mercado en la sombra para comprar dólares. Y el dólar, las personas que querían dólares estaban fuera de esos grupos, como los importadores, exportadores o transacciones financieras, empezaron a pagar por el precio del dólar unas cantidades importantes y eso aceleró la devaluación e incrementó el deterioro en la tasa de cambio. Uno de los mayores ejemplos fallidos de esta política es el caso venezolano, que desde el 2003, bajo el gobierno de Hugo Chávez, implementó el control de cambios que 15 años después, en el 2018, en la Asamblea Nacional de este país, perdió su peso ante el evidente fracaso. Se fue deteriorando ese sistema, el bolívar continuó perdiendo valor hasta cuando el bolívar ya desapareció. Usted va a Venezuela y todo se paga en dólares. Si bien la moneda oficial sigue siendo el bolívar, la moneda circulante entre la gente del común, las transacciones son en dólares. Para hacerle frente al alza del dólar, los expertos insisten en enviar mensajes de confianza a los mercados internacionales con políticas fiscales que no choquen con el gasto público y la inversión. Mauro, no estamos queriendo decir que aquí se esté pensando en una política de control cambiario, pero hay que mirar los ejemplos y hay que mirar lo que ha pasado en otras partes del mundo. Pros y contras, Mauro, de esta que podría para algunos, no quiero decir que se esté pensando porque no lo sabemos, el gobierno no lo ha dicho en ningún momento, para algunos podría ser una solución ante una subida tan estrepitosa del dólar, pero ¿qué es lo bueno? Si es que tiene algo de bueno y qué es lo malo. Recordemos el contexto en el que estamos discutiendo esto.
es un contexto en el cual hay circunstancias externas que están expulsando capitales no solo de Colombia, sino de otros países latinoamericanos y economías emergentes, como es la amenaza de una recesión internacional, el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y fuera de eso, la caída de algunas materias primas, entre ellas la caída del precio del petróleo en el caso de Colombia. Esos son elementos sobre los cuales no podemos hacer mayor cosa porque están en la economía internacional y jalonan capitales fuera de nuestros países, jalonan capitales fuera de Colombia, sube la tasa de cambio en Colombia. Hay circunstancias internas que también tienen que ver con esa situación. Alguien dirá, no, pero ¿cómo es de alarmista? Cuando uno mira las tasas de cambio, cómo han evolucionado en las últimas 3-4 semanas, hay 2 países que están por encima en su devaluación del resto de países de la región e incluso de otras economías emergentes. Chile y Colombia, y son 2 países que tienen tensiones, incertidumbres, signos de interrogación en cuanto a la política. Uno por la transición de un gobierno a otro, que es Colombia, otro por la futura aprobación o no aprobación del resultado de la Asamblea Constituyente en el mes de septiembre de este año. Sobre eso sí se puede actuar. Entonces uno diría, bueno, si están saliendo capitales de Colombia y de otras economías, controlar capitales para que no suba más la tasa de cambio. Es posible que en el corto plazo termine teniendo un cierto éxito, pero a la larga la gente termina sacando la plata que quiere sacar o, como nos decía el analista, por la vía de un mercado paralelo, por la vía de un mercado negro, de otro modo, distinto. Entonces sería efectiva en el corto plazo, pero ineficaz en el largo plazo. Pero no solo ineficaz en el largo plazo, sino contraproducente. ¿Por qué? Porque si una de las circunstancias internas que está generando salida de capitales es la incertidumbre acerca de las políticas que traerá el nuevo gobierno, solamente una de las causas, pero sí esa incertidumbre, si se empiezan a detectar políticas heterodoxas de que van a agarrar el capital, no me van a dejar sacar la plata, qué voy a hacer el día de mañana porque me van a congelar los ahorros, etcétera, etcétera, la gente sí que empieza a desconfiar mucho más de lo que va a pasar en el próximo gobierno. Creo yo que el próximo gobierno tiene en este momento todas las herramientas políticas, como lo vamos a analizar en unos momentos en el noticiero acerca del control en el Congreso, técnicas y de idoneidad de funcionarios para hacer una política económica razonable que le dé confianza a la gente y la gente diga, bueno, me quedo en el país, espero que las cosas salgan bien y sigo para adelante. Y no para optar por políticas que generan desconfianza, generan incertidumbre, como podría ser un potencial control de cambios, que sería evidentemente contraproducente. Bueno, y ya que hablaba usted, Mauricio, del panorama político, miremos ahora ese tenso pulso político entre los partidos por la presidencia de la Cámara de Representantes. El pacto histórico que ya tiene la presidencia del Senado también quiere quedarse con la de la Cámara, pero los liberales están recordando que ese puesto les corresponde. Este jueves se va a definir cómo van a quedar repartidas las mesas directivas del Congreso de la República. La presidencia de la Cámara de Representantes desató un duro pulso político entre los partidos. El pacto histórico que ya tiene la presidencia del Senado reclamó también ese puesto. La posición del pacto claramente es que nosotros queremos y vamos seguramente a presidir Senado y Cámara el primer año para sacar adelante las reformas por las que votó el pueblo colombiano. Es que el pueblo colombiano votó fue por el pacto histórico. Los liberales consideran que al tener la mayor bancada en la Cámara les corresponde presidir el primer año y tendrían el apoyo de Cambio Radical, la U y los cristianos. Le aseguro que eso no va a ocurrir. El pacto histórico no va a tener presidencia de Senado y presidencia de Cámara en el primer año. No le suman, no tienen los votos necesarios para elegirse solos. Entonces, esto tiene que ser de acuerdos. Desde la Alianza Verde también aspiran a ese puesto y están promoviendo la candidatura de Catherine Miranda. Por norma general, usted no puede tener presidente de la República, presidente de Senado y presidente de Cámara, porque eso es concentrar mucho el poder. Lo lógico sería que tuviera el pacto presidencia de Senado y la presidencia de Cámara estuviera en un aliado de la coalición de gobierno. Tras este pulso, Roy Barrera se reunió con los liberales y a los pocos minutos esta colectividad anunció oficialmente su respaldo al gobierno entrante. El Partido Liberal Colombiano aprobó mayoritariamente declararse partido de gobierno y acompañar la agenda legislativa propuesta por el presidente electo Gustavo Petro. Otros partidos también se reunieron con el próximo presidente del Congreso y le expusieron sus pretensiones. Nosotros expresamos aspiraciones de presidir el Senado de la República, presidir las 7 comisiones económicas una vez en el cuatrenio. Hay cupo allí para muchos partidos y por supuesto
comisiones como la de ordenamiento territorial y ética. Trajimos una propuesta de participar en comisiones, de la Comisión Quinta, por ejemplo, a nosotros nos interesa bastante la Comisión Quinta, Comisión Sexta, en las comisiones constitucionales. Por derecho tenemos, el estatuto de oposición nos da unas dignidades dentro de la plenaria que obviamente vamos a usar y vamos a ponernos de acuerdo. Barreras advirtió que las presidencias de las comisiones solo serán repartidas entre partidos de gobierno. En las democracias del mundo los partidos de gobierno gobiernan y las bancadas de gobierno dirigen los debates, por lo tanto van a las presidencias. Ni los partidos de oposición ni los partidos independientes presiden las comisiones. En medio del encuentro, Ariel Ávila habló sobre una propuesta que se viene cocinando para crear un frente amplio. Que vincularía el pacto histórico, el Centro Esperanza Verde y un sector del Partido Liberal, que busca el otro año tener por lo menos 11 gobernaciones y por lo menos 20 alcaldías capitales, y que buscaría en 4 años repetir la presidencia, no con Gustavo Petro. Frente a la elección del Contralor, Barreras anunció que el 20 de julio se creará un equipo jurídico para revisar el tema. Gustavo Bolívar pidió oficialmente a la presidencia del Senado tumbar la lista de candidatos a Contralor General. En una carta respaldada por 20 congresistas electos de la bancada del Pacto Histórico, el senador Bolívar pidió que se convoque a una comisión accidental para presentar una nueva lista de elegibles a este cargo. El legislador argumentó que la actual no cumple con cuota de género, no respetó puntajes altos y supuestamente tiene aspirantes investigados por corrupción. Y delegados del presidente electo Gustavo Petro sostuvieron una reunión por más de 10 horas con funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Allí se estableció que ese primer encuentro entre Petro y el gobierno de Joe Biden será el próximo 21 de julio. Tras el regreso del presidente electo Gustavo Petro este viernes al país, luego de unas vacaciones por Europa, su coordinador de empalme, Mauricio Liscano, confirmó la reunión que se llevará a cabo entre delegados del gobierno Biden con su equipo de trabajo. Estuvimos reunidos con ellos y con todos los líderes de nuestros sectores y varios de los ministros designados, preparando la agenda de lo que será la visita del gobierno el próximo jueves posiblemente de los Estados Unidos para reunirse con nuestro presidente Gustavo Petro y poder, digamos, entablar estas relaciones cordiales con el gobierno de Estados Unidos. La fecha se conoce tras el anuncio de Juan González, asesor de seguridad nacional para el hemisferio occidental del presidente Biden, quien anticipó que se llevaría a cabo una visita a Colombia con el presidente electo por los colombianos. Hoy delegaciones de Petro y del gobierno de Estados Unidos, en cabeza de su embajador Mauricio Palmieri, se reunieron por más de 10 horas en el Hotel Tequendama para tratar temas claves como la revisión del Tratado de Libre Comercio. Yo no acompañé la aprobación del Tratado de Libre Comercio cuando fui senador, no porque crea que no se deban hacer tratados de libre comercio, sino porque creo que venía mal negociado. Hay un mecanismo de revisión de los tratados de libre comercio. El nuevo gobierno debería presentarnos iniciativas para esa revisión y el gobierno americano estaría abierto a ese diálogo. Además hablaron de educación, cultura, cambio climático, seguridad, migración, transición energética y paz. Desde allí se abrió la puerta a un posible sometimiento a la justicia. Incluso hablamos de la necesidad también de pensar en un sometimiento a la justicia para mermar los índices de violencia de nuestro país. Lo hablará en su momento quien sea ministro de Justicia, el propio presidente, sino expresado porque él ya lo ha hablado y lo habló en la campaña. Quien también entregó conclusiones fue Daniel Rojas, coordinador nacional de Empalme, señalando las denominadas líneas rojas en temas fundamentales como el Metro de Bogotá, Hidroituango, regla fiscal y los estados financieros del país, los cuales les generan mucha preocupación. Y a esta hora en Red Más Noticias vamos a hablar con los nuevos ministros. Y está con nosotros la doctora Cecilia López, la nueva ministra de Agricultura, una mujer que conoce el campo colombiano y que además tiene mucho carácter para sacar adelante estas reformas. Señora ministra, es un gusto saludarla. Bienvenida a Red Más Noticias. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Señora ministra, la primera pregunta. Ustedes han propuesto una reforma. Tierra que no sea productiva, que esté subutilizado, el Estado, el gobierno la va a comprar. ¿De dónde van a salir esos criterios técnicos para decir esta tierra no es productiva? Bueno, hay dos cosas. Primero, la Unidad de Planeación del Sector Agropecuario, la UPRA, tiene información muy clara
de qué predios y dónde están esas tierras que podían producir mucho más de lo que están haciendo ahora. Pero por otro lado, la tierra, que el dueño de ella decida venderla porque no puede pagar los impuestos. Acuérdense que tenemos un catastro que va a aumentar, va a acercar el valor de la tierra al valor comercial, cosa que no pasa actualmente. Pues o pone a producir la tierra o la pone en el mercado de tierras. O sea, vamos a incentivar este mercado donde se junten compradores y vendedores. Y ahí habrá gente del sector privado, pero también estará el Estado. Si los otros no quieren comprarle, el Estado lo compra para distribuirlo en esa población, esa agricultura familiar, mucha de ella trabajando en microfundios, con menos de 1 hectárea, lo cual es imposible producir. Entonces, con la información del UPRA, más el estímulo que van a tener para volverla productiva, que es un catastro que acerque el valor de la tierra, que hoy está muy lejos del valor comercial y que lo acerque a ese valor, va a generar esta dinámica que el dueño de la tierra o busca manera de ponerla a producir mucho más o entra al mercado de tierras donde, como le digo, tanto el sector privado como el Estado pueden entrar a adquirirla para distribuirla. Señora ministra, ¿de dónde va a salir la plata para comprar esas tierras? Pues mire, como le digo, una parte puede que la compren otros sectores privados. Una parte puede ser que los dueños de la tierra, cuando sientan que tienen que pagar impuestos que van a ser mucho más altos, puede que busquen maneras más eficientes de volverla más rentable. Pero si no, el Estado la compra. ¿Y de dónde salen los recursos? Pues eso es una definición que tiene que hacer el Ministerio de Hacienda, porque la plata del catastro es de los municipios y esa plata es para unos destinos específicos de ellos. Solamente cuando ya los municipios, pero eso pasará un tiempo, a raíz de tener un catastro que les va a dar muchos más recursos que los que están recibiendo hoy, de pronto algunas transferencias del Estado que no son las que están por ley, como por ejemplo los apoyos a los sistemas de transporte, ahí puede haber una negociación entre el Estado y el municipio para que con esos recursos que ya van a tener suficientes se puedan usar para eso. Pero en el corto plazo esa es una decisión que tomará el gobierno con el Ministerio de Hacienda. Señora ministra, ¿qué va a pasar con los monocultivos, extensiones grandes, como por ejemplo la de La Palma? ¿Ahí va a haber alguna reforma? El tema es si la tierra es productiva o no. Y el segundo tema es el país no puede tener tierras improductivas cuando tiene el reto de volverse una potencia en la producción de alimentos y de insumos. Entonces el tema no es tanto la extensión, sino la productividad de esas plantaciones, si son o no productivas de acuerdo a las extensiones que tienen. Ese es el tema. Señora ministra, cuando ustedes lleguen a hablar con los dueños de esa tierra, ¿sobre qué criterios técnicos le van a decir ustedes a las personas, vea, ese pedazo que usted tiene está subutilizado? Mire, el campo colombiano está sobrediagnosticado. Lo que ha faltado son políticas y la decisión de distribuir la tierra. Que la tierra esté concentrada en Colombia es innegable. El Gini, que es el indicativo de la concentración en el caso de la tierra, está entre 8.8 y casi 9, que uno quiere decir que la tierra está en manos de una sola persona. O sea, que la tierra está concentrada en Colombia es una realidad. Ahora, la UPRA, esta unidad de planeación del sector, tiene la información de qué predios son productivos y qué predios no. Hay todo un análisis técnico. Esto no es una decisión que la va a tomar el gobierno sin ninguna base. Ahí están los elementos, el análisis serio que le puede demostrar a un productor que está teniendo extensiones de tierra donde, por ejemplo, tiene mucha tierra sin cultivar cuando tiene vocación agrícola, para no hablar solamente de la ganadería, o donde tiene muy pocas cabezas de ganado en una tierra donde podría tener esas o más ganado de una manera mucho más eficiente en mucho menos tierra. Y eso libera tierra para otras actividades. Si tiene vocación y el uso del suelo lo determina, parte de esa tierra pues puede ser ganadería y parte puede ser para otras actividades agrícolas o pecuarias. Señora ministra, ¿quién va a escoger a las personas a las que se les van a entregar esas tierras que ustedes compren?
Mire, esa información también la tiene el ministerio. Como le digo, mire, acuérdense que ha habido varias misiones rurales. La última fue la misión de transformación del campo. Como le digo, información es lo que tenemos, lo que ha faltado es la voluntad política. Sabemos que hay más de 1.100.000 familias que están en tierras que son menos de 1 hectárea o máximo 1,5 hectáreas. Eso se sabe por la información que se tiene, que eso es imposible para producir lo necesario para que esa familia tenga los ingresos suficientes para tener una vida digna. Esa información está. ¿Dónde está esa gente? Se sabe. O sea, aquí lo que ha faltado es la decisión. Ahora, aquí hay un cambio muy importante. Todos los que tienen grandes extensiones y no quieren verse sometidos a esta posibilidad de tener que entrar al mercado de tierras o vender la tierra que no es productiva de la que tienen, entonces están sugiriendo que volvamos a lo de siempre. No distribuyan la tierra de los baldíos. Eso ya se hizo y esa tierra no ha generado la dinámica que se esperaba. El principio del gobierno del presidente electo es muy claro. Vamos a distribuirle a las pequeñas familias que no tienen tierra suficiente para producir, vamos a distribuirles tierra productiva dentro de la frontera agrícola actual. No baldíos que puede que no les den la posibilidad de ser lo suficientemente rentables para tener un cambio sustantivo en su calidad de vida. Finalmente, señora ministra, ¿hay plata para financiar el conocimiento, la producción técnica de esas personas que van a ser beneficiarias de esa tierra? Porque no es solamente llegar y entregarles la tierra y demás, alguien los tiene que preparar para que le saquen el mayor provecho. ¿Hay plata para eso? Mire, no es solamente financiarlos, es llegar con un paquete de todo lo que el sector necesita, de que estos campesinos, esta agricultura familiar necesita para producir. Crédito, una decisión que se está tomando y que vamos a ponerla en práctica apenas lleguemos al gobierno, es pasar el Banco Agrario y las otras instituciones financieras que fueron sacadas del sector rural y pasadas al Ministerio de Hacienda. Eso nos va a permitir ordenar y organizar el crédito y dirigirlo a los sectores que lo necesitan. Pero el crédito tampoco es suficiente. Tenemos que tener un paquete tecnológico. Tenemos que hacer transferencia de ese conocimiento a los pequeños productores para que realmente tengan una rentabilidad que les justifica hacer este esfuerzo de producir. O sea, es un paquete. Por ejemplo, un elemento importante puede ser la asociatividad, la necesidad de impulsar que los campesinos se asocien. Esto es toda una estrategia para volver productivo el campo, mucho más de lo que es. Es la nueva ministra de Agricultura, la doctora Cecilia López, que está con nosotros aquí en Red Más Noticias. Señora ministra, muchas gracias por atendernos y le deseamos todo lo mejor en su gestión con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Muchísimas gracias. Ahí está con la ministra Cecilia López, la ministra entrante de Agricultura, una de las 4 o 5 grandes reformas que en el ámbito económico pretende hacer el gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Me refiero a la reforma tributaria, me refiero a lo que se relaciona con el petróleo, no volver a dar licencias de exploración de petróleo, esa es la idea, vamos a ver si la modifican o la matizan de alguna manera. Me refiero a salud, a pensiones y tierras. 5, pasar 5 en un congreso que, como ustedes vieron en las notas anteriores, está fulano jalándose las mechas con mengano y quién es el presidente del Congreso y quién es el presidente de la Cámara, no, esto es para mí, el Partido Liberal se une, los otros se separan, Gustavo Bolívar no va a nada, etcétera, etcétera. Me parece dificilísimo pasar 5 reformas en una legislatura. Ya dijeron que salud queda para más adelante, parece que a pensiones le están bajando el volumen y nos quedamos con la tributaria, con la de tierras y viendo detrás algo que quizás no pase por el Congreso y es lo de petróleos. En tierras, ¿tiene sentido la idea? Por supuesto que tiene sentido. Colombia tiene más o menos 100 millones de hectáreas, el territorio colombiano. De ahí hay más o menos 20 millones de hectáreas que son cultivables, se pueden dedicar a la actividad agrícola. Y de esos 20 millones de hectáreas cultivables, cultivamos más o menos 7 millones de hectáreas. Es decir, 2/3 partes del área cultivable o un poco más en Colombia no se cultiva, lo cual es infame
Cuando en el mundo entero buscan tierra, buscan agua, buscan buen clima, buscan alimentación, crece la población en China, crece la población en la India, ahí tenemos una gran ventaja comparativa y no tiene sentido que tengamos unos lotes como están viendo ustedes ahí, sin utilizar, sin explotar, sin aprovechar. El propósito es plausible. El mecanismo, cómo mover esas tierras y ponerlas en el mercado, también parece plausible. El catastro multipropósito. No es que mi tierra vale poquitico, entonces pago un impuesto bajitico porque es que como tengo una sola vaca, eso no me produce nada. No, si su tierra tiene una sola vaca, pero serviría eventualmente para producir en cultivos X y Y cantidad, pues entonces se valora de esa manera, con su uso alternativo, y se le pone un impuesto catastral de ese monto. Si la gente no puede pagar el impuesto catastral de ese monto, saca la tierra a la venta. Es la lógica de todo esto. Y al sacarla a la venta, o la compran otros privados que sí la puedan poner a producir de acuerdo con esos impuestos, o la compra el Estado. Hasta allí la lógica es impecable. Ahora vienen los bemoles. ¿Por qué? Porque una vez tenga el Estado la tierra, una pregunta que hacía Giovanni, ¿a quién se le va a repartir? Es un tema clave, es un tema crítico. Si uno agarra una tierra que es productiva y la reparte en minifundios que no tienen asistencia técnica, que no tienen conocimiento, que no logran economías de escala necesarias para ser productivos, quedamos exactamente en las mismas. Es necesario que todo esto vaya acompañado de políticas públicas para mejorar tecnológicamente, para lograr asociatividad, para lograr asistencia técnica, para lograr infraestructura, vías que saquen los productos a los mercados. De lo contrario, no estaríamos haciendo absolutamente nada. Y termino por donde empecé. Si esto se presenta al tiempo con la tributaria y con una noticia adversa para el petróleo que empiece a presionar más hacia arriba la tasa de cambio, creo que el futuro de esa propuesta puede terminar siendo más bien incierto. Y mucha atención, que una información importante que se acaba de conocer. La Corte Constitucional se pronunció sobre la ley que suspendía el vencimiento de las licencias de conducción en el país. La Sala Plena tumbó esta norma que congelaba hasta por 2 años el vencimiento de los pases que expiraban entre el 1 y el 31 de enero de 2022. Se trataba de un incentivo incluido en el artículo 11 de la Ley 2161 de 2021 que permitía a los ciudadanos contar con un tiempo adicional para renovar esa licencia. Para no generar congestiones, esta medida regirá después del 20 de junio de 2023. Dicen que no hay que creer en brujas, pero que las hay. ¿Usted cree en brujas, Mauro? No. ¿Tú crees en brujas? Sí. Bueno, nos vamos a mostrar este video de Cali, de su tierra. Sí, de Cali, a ver si fue pánico en un barrio de Cali. Miren, la gente salió porque supuestamente había una bruja. Véala, está en el círculo rojo. Es una sombra negra. Mírenla, ¿sí la ves? En el tejado. En el tejado. Entonces la gente sale a pegarle a la bruja. Y es una sombra como una bola. Miren cómo se mueve la bolita. Y pasa muy rápido como de un lado a otro, sí, pasa ¿no? una por otra. Y la gente se asusta, se cae, grita, salieron todos los vecinos. Mire, por momentos es imperceptible, pero cuando usted ve el video varias veces alcanza a ver como un halo Yo negro. realmente no veo nada, Pero lo obvio no es un ladrón. ¿Sabe ¿Por qué no es un ladrón? Le voy a decir una cosa, yo al principio pensé lo mismo. Sí. Yo dije, esto es un ladrón, ¿qué bruja va a ser? Pero como me acordé que yo sí creo en las brujas, dije, ahí está la bruja. Evidentemente no es una bruja, es una payasada que están haciendo allá en Cali. Mire, eso no hay. ¿Bruja de dónde está? Pero déjeme decirle que yo... ¿Cómo me explican los que están muertos de la risa tomando cerveza? Si fue una bruja de verdad, salen corriendo. Déjeme decirle que yo conozco gente que me ha dicho que se ha visto las brujas, entonces de pronto sí era. Te devuelvo la pregunta, ¿crees en ladrones? Ah, bueno. ¿Quién te dijera? Entre brujas, Entre brujas y ladrones, nos vamos a dormir. Nos vamos, ya viene Zona Franca con María Camila. Chao, chao. Chao.